Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos todos al Colegio de Biólogos de Costa Rica. Para nosotros es un gran placer tener la oportunidad de presentar temas muy diversos que nos ayuden a todos a crecer como profesionales, pero también a tener una visión holística de todas las diferentes situaciones relacionadas con la biología. Esta tarde tenemos un invitado muy especial. Tenemos al doctor Rigoberto Blanco Sáenz, quien es catedrático de la Universidad de Costa Rica, es profesor de fisicoquímica, ha sido profesor por 39 años y tiene un PhD del Northeastern University en Boston, Massachusetts, en ciencia de separaciones. Es encargado de la coordinación de la subárea de gestión ambiental de la gerencia médica de la Caja de Seguro Social y es coordinador de América Latina en el grupo de expertos del Convenio de Estocolmo de las Naciones Unidas. Muy buenas tardes, don Rigoberto, doctor Rigoberto Bueno, Sáenz. buenas tardes, muchas gracias. Pues voy a dejar de compartir esta pantalla y para que usted pueda eh, presentar su, eh, compartir su presentación. Bueno, el tema que me pidieron que desarrollara es el asunto de los microplásticos. Inicialmente voy a hacer un resumen sobre los plásticos y en la segunda parte voy a referirme específicamente a los microplásticos y cuál es la problemática que estos nuevos contaminantes del ambiente están teniendo en la salud y el daño ambiental que produce. ¿Ok? Bueno, primero que nada tenemos que saber qué son los plásticos. Actualmente los Eh, usamos sin pe- ningún... Perdón, sin don ningún- Rigoberto, no está la pantalla compartida. perdón. Sí, para que, disculpe. Tengo un problemita. Diablo. Déjeme ver cómo... Ya usted la tenía abierta, entonces, Sí. Ahora sí, sí, ahí ya viene, sí. ya Entonces, lo ven. la pone en modo exacto. Ujú. Ya, pero para ver. Ahora sí. Ahora sí, perfecto, gracias. Ok, bueno, muy bien. Les decía que el tema de hoy son los microplásticos y su efecto en la salud y el ambiente. Primero voy a hacer una serie de referencias a lo que son los plásticos en general y posteriormente me voy a referir a los microplásticos en particular y tratar de darles una descripción de por qué estas sustancias cada día tienen más impacto en en el ambiente y en la salud. ¿Ok? Bueno, primero, ¿qué son los plásticos? Actualmente usamos la palabra en términos generales, ¿verdad? Nosotros vivimos en un mundo que es un mundo químico en el cual los plásticos están presentes por todo lado. Vemos plásticos, bolsas, lapiceros, equipos eléctricos, están presentes por todo lado. ¿Okay? Lo que tienen en común todos los plásticos es que realmente las propiedades que los hacen tan especiales se originan en que son el resultado de una estructura que se llama de macromoléculas o polímeros. Okay, estas moléculas están compuestas por una serie de eslabones que les llamamos monómeros, okay, que de alguna manera están conectados y producen una secuencia que puede tener un peso molecular extremadamente grande. Las propiedades mecánicas y
y fisicoquímicas de los plásticos dependen exactamente del peso molecular de los mismos. ¿Okay? Estas cadenas interactúan entre ellas y las fuerzas intermoleculares que se dan ahí son las que les dan las características especiales que ellos tienen. ¿Okay? Entonces, como están hechos de monómeros, a los plásticos les llamamos polímeros, ¿verdad? La primera vez que se caracterizó a las macromoléculas como polímeros fue en la década de los 20 por el químico alemán Hermann Staudilli. Ahí fue donde empezó esta revolución tremenda que produjeron los químicos. Los químicos han hecho cosas muy buenas, pero también hemos hecho cosas muy malas. Toda la guerra moderna, a partir de la Primera Guerra Mundial, se basó en el desarrollo de la química. Y la Segunda Guerra Mundial fue el resultado del desarrollo de la química orgánica en Alemania. Si ustedes recuerdan, después de la Primera Guerra Mundial, a los alemanes les quitaron Turquía. Turquía era muy importante para ellos porque ahí provenía el petróleo. Pero los alemanes fueron capaces de sintetizar el petróleo y entonces eso les permitió tener combustibles para poder movilizar las flotas de Panzer, de tanques tremendamente poderosos y rápidamente apoderarse prácticamente de la mitad de Europa. El concepto de plástico viene desde el año 1630, que se utilizaba para describir una sustancia que fuera moldeable. Es decir, que yo cogía la sustancia, la manipulaba y podía hacer cosas con ellas. ¿Ok? Entonces, el plástico es un término genérico que implica una amplia gama de materiales, cuyos orígenes son diferentes, pero tienen un común origen. ¿Ok? Entonces tenemos plásticos por todo lado en las actividades de nuestra vida. El plástico es lo más común en nuestra vida. Digamos, en un vehículo moderno, la cantidad de partes de plástico son extremadamente, prácticamente el vehículo, el 60% es plástico, ¿verdad? Y no solamente ahí, sino que también lo utilizamos en la medicina, en ese tipo de cosas. Entonces, estamos rodeados de sustancias que son plásticas. Ahora, ¿de dónde provienen los plásticos? Bueno, como les decía antes, tienen un origen común. El origen común es el petróleo. ¿Ok? El petróleo lo obtenemos, ¿verdad? A través de pozos. Y entonces el petróleo es una mezcla compleja de sustancias, ¿ok? Que los químicos son capaces de separar utilizando el principio de la destilación fraccionada. Es decir, la temperatura a la cual una sustancia se convierte, pasa de la fase líquida a la fase de vapor, depende de la temperatura. Y entonces, al coger yo el petróleo, lo paso por un alambique, que es un equipo que permite separar las diferentes fracciones que componen el petróleo. Digamos, las sustancias más volátiles pues saldrán a temperaturas más bajas. Y entonces de ahí obtenemos los aceites lubricantes y las naftas. Y de las naftas obtenemos los plásticos. Es decir, los plásticos tienen un origen en el petróleo. Sin embargo, vamos a ver que realmente la importancia de los plásticos en la industria del petróleo no es tan grande como nosotros pensaríamos. Después también obtenemos de esa mezcla la gasolina, ¿verdad? Algunos aceites especiales, el gasóleo que lo usamos, por ejemplo, es el diésel, ¿verdad? Entonces, conforme la temperatura cada vez es más alta, el tipo de producto químico que yo voy obteniendo es cada vez más grosero, digamos, ¿verdad? En los aviones usamos lo que se llama el gasol, que es el queroseno. Usamos el canfín para mover los aviones. Uno pensaría que la gasolina de avión es muy fina. No, la gasolina de avión no es fina, es canfín, ¿verdad?
Y el diésel, pues ya prácticamente tiene una temperatura de ebullición extremadamente alta. Y lo que queda al final es lo que es la brea y el alquitrán, que es lo que usamos para las carreteras, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo se producen los plásticos? Bueno, como vimos, los extraemos del petróleo. Hay una separación de las naftas, que son las más volátiles, ¿verdad? Y de las naftas están constituidas los diferentes monómeros. Los monómeros van a ser los constituyentes de los plásticos. Entonces, no solamente en el petróleo hay líquidos, sino que también hay gases. Entonces, por ejemplo, lo primero que sale son los gases durante el proceso de destilación. Y el etano es uno de ellos. El etano se puede someter a un proceso que se llama de polimerización y entonces estos monómeros se convierten en cadenas de monómeros que son los que llamamos polímeros y de ahí obtenemos los diferentes tipos de plásticos dependiendo del tipo de monómero que nosotros queramos utilizar. ¿Ok? Entonces, yo parto de dos monómeros, hago un dímero, le agrego uno más, tengo un trímero y ahí sigo hasta tener una cadena de eslabones, ¿ok? Eslabones que son moléculas que tienen la particularidad de que todas tienen la misma estructura, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo cojo el etileno, que es un gas, lo polimerizo y consigo el polietileno. De tal manera que hay una serie de diferentes plásticos que los químicos han clasificado utilizando números, ¿verdad? Que depende del monómero que se utilizó para producirlos. Las propiedades también van a ser diferentes. Entonces, de los monómeros, a través de una reacción química que se llama polimerización, obtenemos los polímeros. ¿Ok? Sin embargo, digamos, la producción mundial de plástico apenas representa el 5% del consumo mundial de petróleo. Es decir, que los plásticos son casi un producto secundario de la industria petrolera. Sabemos que la mayor parte del uso del petróleo es como combustible, ¿verdad? Sin embargo, ha aumentado enormemente. De 1,5 millones de toneladas en 1950, ya en el 2008 estábamos hablando de 245 millones de toneladas. Y ha habido un crecimiento continuo. Hay una producción continuada del plástico, ¿verdad? Pero se mantiene. Se mantiene porque su uso es tan especial, las propiedades que tienen lo hacen prácticamente insustituible, ¿verdad? Entonces, la producción mundial de plástico en el año 2016 fue de 300 millones de toneladas. La mayoría se produjo en China, en Europa, en Norteamérica, ¿verdad? Ellos son los grandes productores de plásticos. ¿Ok? Ahora, ¿para qué se utilizan los plásticos? Resulta que un porcentaje muy importante, el 40% prácticamente, se utiliza en empaques, ¿verdad? En construcción, pues hay ciertos materiales para que utilizamos en las casas. En los automóviles, para hacer los automóviles hay partes de plástico. Y la parte electrónica y eléctrica representa apenas el 5,8%. Entonces, la mayor parte del plástico se utiliza en empaques. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el plástico es el material de empaque más eficiente que se ha creado hasta hoy. Entonces hay un crecimiento continuo de 5,5% anual en la demanda desde 1990. Entonces imagínense la cantidad de plásticos que se producen a nivel mundial, ¿verdad? Ahora, ¿por qué tanto interés en el plástico? Bueno, porque tiene montones de beneficios. Es ligero, es flexible, es fuerte, es duradero, se puede sellar al calor. Ustedes han visto las bolsas, las pasan por un sellador de calor y ya la bolsa quedó hermética. Además es impermeable. Los líquidos que usted mete dentro del plástico, si son líquidos acuosos, pues se quedarán ahí, no se van a salir. Además, hay una característica muy interesante, que es que los plásticos son reciclables y reusables, ¿ok? Además, es un subproducto del petróleo. No es un producto, sino es algo secundario
a la industria del petróleo, ¿ok? Y además, por sus características, es posible imprimirlo. Entonces se pueden poner etiquetas e información en el plástico. Entonces, es una maravilla el plástico. No hay la menor duda. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con el desecho del plástico? ¿Cuáles son las opciones para disponer del plástico? Eh, Nosotros cogemos el plástico, lo utilizamos y después, una vez que lo hemos utilizado, se convierte en un desecho. Entonces, ese desecho, ¿qué podemos hacer con él? Bueno, lo podemos mandar a un relleno sanitario, ¿verdad? Lo podemos incinerar, es decir, lo quemamos en un incinerador para tratar de recolectar la energía química que contienen las moléculas estas en su estructura. Pero también podemos reciclarlo, se puede reciclar. Si yo logro separar los diferentes tipos de plástico que hay, yo puedo reciclarlos. Y también hay algunos plásticos que son compostables. Es decir, que se pueden someter a un proceso biológico en el cual las bacterias se van a encargar de descomponerlos y obtener los monómeros que inicialmente nosotros teníamos y volverlos a utilizar. Sin embargo, estos plásticos son unos plásticos especiales. Estos plásticos no provienen del petróleo, sino que son plásticos biodegradables. ¿Okay? Ahora, todas estas opciones solo son posibles si el plástico es recolectado. Y la recolección es un punto débil de la cadena, porque nosotros somos unos cochinos. Nosotros no le ponemos atención y no separamos la basura. Lo ideal sería que no pudiéramos separar la basura. En los lugares en los cuales hay procesos de separación del tipo de basura, papel, vidrio, plástico, desechos sólidos orgánicos, entonces es posible someterlos a un proceso de reciclaje, por ejemplo. ¿Okay? La producción de plásticos representa solamente el 4% del petróleo, y entonces por eso es un subproducto, ¿verdad? Los sectores petroquímico y químico consumen alrededor del 5%. La industria química es una gran usuaria del petróleo, pero no para producir plásticos, sino otras sustancias. ¿Okay? La mayor parte del petróleo se utiliza para la calefacción y la producción de electricidad y energía, que consume un 42% del petróleo. Ustedes han visto que, digamos, con la guerra de Ucrania, durante el invierno fue un gran problema en Europa, porque la mayoría del gas que utilizaba Europa provenía de la Unión Soviética. Y entonces la guerra de Ucrania impidió, y entonces eso tuvo un efecto enorme en la calefacción durante la guerra, durante el invierno. ¿Ok? El otro 45% se gasta en el transporte, ¿verdad? En los vehículos privados, transporte público, etc. Entonces, un impacto muy importante del plástico es que ha revolucionado la manera como se empacan los alimentos. Si ustedes van al supermercado, van a encontrar un montón de alimentos que vienen empacados en plástico. Y el plástico se adapta a las características del alimento. Y eso tiene consecuencias muy importantes en la cadena económica de los alimentos. ¿Ok? Pero además hay otro problema, que las bebidas que nosotros ingerimos, que vienen en botellas plásticas, se convierten en un problema desde el punto de vista ambiental, porque se tiran 2 millones de botellas plásticas cada 5 minutos. Entonces, estas botellas hay que darles algún uso, ¿verdad? Es decir, ¿serán todas las botellas del mismo tipo de plástico o serán de diferentes tipos de plástico? Si son de diferentes tipos de plásticos, tenemos que separarlas, porque a la hora de reciclarlas, yo no puedo mezclar plástico. Esos plásticos yo los puedo mezclar solamente si voy a hacer recipientes para comida china, por ejemplo. Esas cajitas verdes vienen de plástico reciclado, la mayor parte. Y ahí no importa qué tipo de plástico sea, sino que lo que interesa es tener un recipiente para echar un poco de comida durante un tiempo que no pasa de un día para otro.
¿no? Entonces, lo interesante es que los productos plásticos se diseñan para poder cumplir con la gestión de sus residuos. Es decir, hay que pensar que se van a reutilizar, ¿verdad? Se reutilizan artículos, bolsas, botellas, envases. Muy interesante, por ejemplo, yo que estoy metido en la industria de la salud, en Estados Unidos, los implementos médicos se reutilizan. Es decir, las sondas, las bolsas de suero, esas cosas allá las reutilizan. Aquí las botamos. Pero allá, es decir, se han dado cuenta que al reutilizar estos implementos médicos se gana una cantidad importante de dinero en la reutilización, ¿verdad? También hay un reciclado. Por ejemplo, los envases, las películas y los envases y botellas de PET son fácilmente reciclables, ¿ok? Y también se puede recuperar la energía. Es decir, se puede utilizar la energía, acuérdense que el plástico proviene del petróleo, entonces es una forma del petróleo. Entonces la energía del petróleo está ahí, entonces yo lo podría utilizar para recuperar la energía que está dentro de ella. ¿Ok? Entonces, ¿para qué recuperar los residuos plásticos? Bueno, porque son muy valiosos. Es oro líquido, es petróleo, ¿verdad? Lo interesante es que todos los plásticos se pueden recuperar. Y mandarlos al vertedero, es decir, al basurero, es la peor opción. Ahorran materiales y energía. Entonces, por eso se hacen grandes esfuerzos para reutilizar o reciclar los plásticos. Entonces, las materias primas procedentes del petróleo. De aquí sacamos los materiales plásticos, de aquí hacemos los productos plásticos, los utilizamos y queda un residuo. Entonces, lo peor que te podemos hacer es mandarlo al vertedero. Pero para poderlos reutilizar, mecánicamente, reciclarlos químicamente y recuperar la energía, implica una disciplina, una cultura que los ciudadanos deben adquirir. Y desgraciadamente, nosotros somos muy malos para instruir a la gente sobre cómo hacer las cosas bien. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, en los países en vías de desarrollo, como nos dicen a nosotros, se pierde hasta un 50% de los alimentos entre el lugar de producción y los hogares. ¿Por qué? Porque no existen los tipos de envases que existen en las sociedades europeas o en Estados Unidos que permiten que los alimentos no se deterioren, ¿verdad? Cuando usted tiene una sociedad orientada al envase, la cantidad que se pierde ya no es el 50%, sino apenas el 3%. Entonces es muy importante el uso de empaques adecuados a cada tipo de alimento. Eso se ha convertido en una tecnología muy importante. ¿Ok? Entonces, los químicos han utilizado este tipo de signos para caracterizar a los plásticos. Realmente son 7 tipos de plástico. El PET, que es polietileno tereftalato, el HDPE, que es polietileno de alta densidad, el cloruro de polivinilo, el polietileno de baja densidad, el polipropileno, el poliestireno y otros tipos de plástico. Por ejemplo, el estireno. ¿Okay? Muy bien. Entonces, por ejemplo, la caja, para que se den ustedes una idea, la caja gasta toneladas de bolsas de polietileno. Todas las medicinas nos las dan metidas en una bolsita. Un gran logro en el manejo del plástico en la caja fue convencer a la gente que las medicinas se las podían dar en una bolsita de papel. Porque, por ejemplo, en el año 2016 se entregaron 82 millones de recetas. ¿Cómo es posible que un país que tiene, ni siquiera, yo creo, bueno, ahora sí tenemos 5 millones, pero en el 2016 no teníamos 5 millones? Reciban 82 millones de recetas. Y ustedes han visto que cada receta de la caja son 4 o 5 medicamentos distintos. Y cada uno de estos medicamentos viene en una bolsita plástica. Un desastre.
¿Y para dónde van todas las bolsitas que entrega la caja? Al basurero, ¿verdad? También utilizamos el plástico, recipientes para alimentos. A los enfermos les damos un pedazo de papaya. ¿Cómo se los damos? Metido en una bolsita plástica, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Tenemos una empresa que produce los sueros parenterales. ¿Cuántos sueros produce nuestra fábrica de sueros parenterales? De 6 a 8 millones de bolsas de PVC. Todo esto se va al ambiente. Hasta ahora la caja ha establecido sistemas para recuperar estas bolsas, ¿verdad? Y mandarlas a recicladores que le pueden sacar alguna ventaja al plástico. Y también compramos montones de implementos médicos que son de uso único. Se utilizan y se botan. Y estos implementos médicos son los que yo le mencionaba antes, que en Estados Unidos, por ejemplo, se les hace un proceso y es posible reciclarlos. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos están las industrias que producen estos productos. Pero también sabemos que Costa Rica tiene un montón de industrias de implementos médicos en la zona franca, pero no hemos explotado o explorado más bien la posibilidad de hacer algo similar a lo que hacen nuestros colegas americanos, de coger esos implementos médicos, someterlos a un proceso de lavado, limpieza y esterilización que permita su reutilización. ¿Okay? También se nos ha hablado de los plásticos biodegradables. Un gran problema que ha habido son lo que se llama óxido biodegradables, que ya están prohibidos en la Comunidad Europea. ¿Por qué? Estos provienen de fuentes no renovables, es decir, son plásticos hechos con petróleo. Pero los químicos son tan vivos que pusieron sustancias dentro del plástico que hacen que con la luz solar estas sustancias actúan como catalíticos y cogen las cadenas de polímeros y las cortan en pedacitos. Entonces así son oxidobiodegradables. Es decir, que en 6 meses usted agarra la bolsa y se le hace polvo. Pero ahí es donde empieza el problema. Porque ese polvo no para, sino que como la sustancia que provoca la división del polímero está presente y entonces sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Y entonces los pedacitos de plástico cada vez son más chiquiticos. Entonces ya vemos que por ahí empieza el problema de los microplásticos. Ok, entonces uno piensa que está haciendo una gran cosa por el ambiente usando bolsas oxobiodegradables y realmente lo que estamos haciendo es creando un monstruo que está ahí esperándonos para hacernos polvo cuando pueda. Pero también tenemos plásticos biodegradables que se producen a partir de materias primas renovables como el maíz, la yuca, las patatas o el trigo. Estos plásticos sí se pueden biodegradar. ¿Por qué? Porque por su misma estructura las bacterias se los pueden comer. Entonces se transforman en elementos químicos naturales y se reintegran al ciclo natural de carbono. Lo que pasa es que estos biodegradables provienen de cultivos agrícolas. Es decir, uno piensa, bueno, muy bien, este trigo lo voy a usar para darle de comer a la gente que se está muriendo en África o lo voy a convertir en bolsas. ¿Ok? Entonces los cultivos, los espacios para realizar cultivos están limitados, no son infinitos, sino que parte de los alimentos se van a utilizar para producir estas bolsas. ¿Verdad? Ahora, ¿cuáles son los problemas? Bueno, que las condiciones de biodegradación son especiales, no es cuestión de que yo voy y lo entierro en el jardín, y no, porque requieren compostaje industrial. Es decir, no se puede hacer a poquitos, sino que hay que hacerlo a nivel industrial. Y entonces hay un proceso químico adicional que es la biodegradación por compostaje industrial.
¿Ok? Entonces, además, contienen aditivos. Y entonces el reciclaje es complicado. Es decir, las sustancias que le ponemos para que el plástico no sea transparente, sino opaco, esas son sustancias químicas que van a afectar la estructura de estos plásticos biodegradables y entonces van a ser complicada el reciclaje o la biodegradación. Ahora sí, llegamos a los microplásticos. ¿Ok? Entonces, los microplásticos es una categoría por tamaño de los contaminantes plásticos. Digamos, hay macros, los podemos ver a simple vista, son los que son mayores o iguales a 25 milímetros. Hay meso, intermedios, que van entre 5 milímetros y 25 milímetros. Después hay micro, que van entre 1 milímetro y 5 milímetros. Recuerden que 1 milímetro nosotros lo podemos ver. Son las rayitas que hay en una regla. Entre rayita y rayita hay una regla de 20 centímetros, hay 1 milímetro. Lo podemos ver. Entonces, estas micros se pueden ver. Pero los mini micro son menores de 1 milímetro y pueden llegar a 1 micrómetro. Es decir, ya no los vimos, porque son de tamaño microscópico. Estos son el problema. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los tipos? Hay muchos tipos. Hay, por ejemplo, fibras, pellets, películas, fragmentos, espumas y microperlas. ¿Ok? Entonces, hay una subclasificación que son los microplásticos primarios, que son los que entran al mar con su tamaño correcto por fabricación o abrasión. ¿Ok? Pero hay otros microplásticos secundarios que resultan del rompimiento de plásticos más grandes en el ambiente. Son esos biodegradables que ustedes oyeron antes. Porque esos van a continuar rompiéndose en pedacitos más pequeños debido a la acción de la luz solar, que va que con los catalíticos que tiene el plástico van a continuar su acción de degradación fotoquímica. Ahora, pero ¿cómo? ¿De dónde vienen esas fibras? ¿De dónde vienen estas fibras? ¿Ah? ¿De dónde vienen las fibras? De cosas tan sencillas como lavar la ropa. Resulta que una camisa de poliéster le libera en cada lavada al menos 2000 microfibras que van a dar al mar. Entonces, cuando usted lava la ropa, en esa agua que sale de la lavadora, ahí van microplásticos, las fibras que liberan la ropa, que a su vez está hecha de compuestos plásticos, de poliéster, por ejemplo. ¿Ok? Bueno, entonces, los granos, ¿verdad? Resulta que se consumen 257.000 kilotones. Un kilotón es 1000 toneladas de gránulos de plástico en todo el año. Es decir, es el peso de 2,5 millones de ballenas azules provenientes nada más de los pellets, de los gránulos de plástico. Entonces vean que estamos hablando de cantidades importantes. ¿Ok? Después tenemos fragmentos, películas, ¿verdad? Que se van a incorporar también al mar. Todo va a ir al mar. ¿Ok? Entonces, las microperlas. ¿De dónde vienen las microperlas? Resulta que ahora nos venden un montón de cosméticos que tienen efectos abrasivos. Es decir, usted se compra una cremita y usted se la embarra en la cara y entonces esa cremita tiene pequeños gránulos, microplásticos, microperlas, que van a producir un efecto esfoliante en la piel. Y entonces, es decir, en lugar de utilizar arena para pulir la piel, usamos ingredientes que provienen del polietileno, del polipropileno, del polietileno tereftalato, del polimetilmetacrilato. Y entonces eso lo usamos como si fuera un cosmético. Y no nos ponemos a pensar que al utilizar este tipo de productos estamos causando un daño ambiental muy importante.
Pero ¿qué mujer no va a utilizar un exfoliante de Lancôme, por ejemplo? ¿Verdad? Entonces, ¿de dónde es que provienen estos microplásticos? Bueno, resulta que los textiles sintéticos producen el 35% de los microplásticos y provienen del lavado. ¿Ok? Pero el 28% proviene de las llantas. Las llantas, al movilizarse usted en la carretera, se van gastando. Y entonces se va incorporando al ambiente micropartículas de plástico. Y entonces esto, entre la lavada, las, las llantas y lo que proviene sencillamente de, 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 de lo que se utilizó en las construcciones o lo que producimos nosotros, corresponde al 24%. Entonces vean que estos tres factores son importantes en la producción de microplástico. Inclusive cuando nos bañamos, estamos incrementando el número de microplásticos. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el impacto? Bueno, resulta que los microplásticos cambian las propiedades de las playas. En las playas llegan muchos animalitos a reproducirse. Bueno, ya no va a encontrar las condiciones. El otro problema es que como son micro, son ingeridos por los animales. Por ejemplo, esta foto es de un plancton y ustedes ya ven que dentro del plancton hay microplásticos. ¿Ok? También resulta que son vectores para patógenos. Es decir, por las características que tienen, los patógenos se absorben ahí. De tal manera que también son un imán para los tóxicos como los COPs. Los COPs son los compuestos orgánicos persistentes, que son sustancias tóxicas que se han incorporado al ambiente debido a la industria química, pero son tan estables que no se biodegradan ni son afectados mayormente por la radiación solar. Entonces ahí están, esperándonos. Y estos microplásticos actúan absorbiéndolos y entonces al ingerirlos, nos estamos ingiriendo también los COPs, que tienen la característica de que son, la mayoría de ellos, cancerígenos. ¿Ok? Entonces el zooplancton ya se han encontrado, ¿verdad? Muchos pajaritos mueren porque han comido plástico y entonces les producen problemas digestivos o de obstrucción, ¿verdad? ¿Ok? Entonces en animales, en las almejas bueno, ustedes lo saben mejor que yo, lo que hacen es filtrar y filtrar y filtrar agua y entonces en ese proceso de filtración van acumulando la, los contaminantes que hay ahí. Bueno, pero ¿qué pasa con los humanos? ¿Eh? Bueno, esta liberación de microplásticos en los océanos, que es tan importante, se va a manifestar en que los humanos consumimos microplásticos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque los microplásticos están en todos los ecosistemas. ¿No? Entonces, el problema de la exposición, del riesgo de exposición de los humanos a los microplásticos no es fácil de resolver, ¿verdad? Sino que es un problema que nos tiene que preocupar a todos. Resulta que la ingesta de microplásticos es importante. Resulta que un estudio, que es este, se encontró que en el 15% de los alimentos analizados, la cantidad de partículas que se ingieren es de 39.000 a 52.000 partículas, dependiendo de la edad y el sexo. Entonces, si consideramos no solamente la ingesta, sino la inhalación, recuerden que parte de los microplásticos se producen por el desgaste de las llantas. Eso pasa directamente al aire. Pues cuando nosotros respiramos, estamos absorbiendo el aire junto con sus microplásticos. También se ha visto que los que toman solo agua embotellada, porque son muy cuidadosos de su salud, adicionalmente ingieren
90.000 microplásticos, comparado con los 4.000 que ingieren quienes toman agua del tubo. Es decir, es mejor tomar agua del tubo que tomar agua de las botellas, porque las botellas liberan microplásticos. Ok, entonces, en ese estudio se identifica la presencia de fibras, por ejemplo, en el agua embotellada, en la cerveza, en el aire, ¿verdad? En los mariscos, en el azúcar, en la miel, aparecen las fibras y fragmentos, que es lo que aparentemente se produce más. ¿Ok? Entonces, hasta en la miel, imagínense, las pobres abejitas están hasta el hacha de microplásticos, de fibras. ¿Ok? Entonces, estos autores llegan a la conclusión que evitar el consumo de botellas de consumo de botellas de agua, perdón, podría reducir efectivamente la exposición. ¿Okay? Pero reducir el agua que uno toma en la botella realmente no resuelve el problema de que la presencia de los microplásticos están en los ecosistemas y que esta presencia cada vez aumenta más. ¿Verdad? Entonces, estos resultados lo que hacen es demostrar que con el tiempo todos los artículos destinados al consumo humano van a contener microplásticos. Vean que este es un estudio del año 2019, es decir, relativamente reciente. ¿Ok? Entonces la ropa, las medicinas, el polvo, los cosméticos, la comida, la toxicidad de las partículas, bueno, estas son las fuentes. ¿Y cuáles son los efectos? La toxicidad de las mismas partículas, el estrés oxidativo, la inflamación que producen, la translocación que aparecen en muchos lugares del organismo y el cáncer. Muchas de esas contienen sustancias como los COPS que son cancerígenos. ¿Y cómo entran? A través de la ingestión, de la inhalación y por contacto dérmico también. ¿Okay? Entonces, consumo de bebidas y comidas contaminadas. Nos encantan las chuchecas. Bueno, ahí tienen un problema. Se encuentran mejillones y ostras criadas en granjas, en los peces de aleta. ¿A dónde se encuentran? En el tracto gastrointestinal, ¿verdad? Pero no solamente están a través del intestino, sino que puede haber un problema de translocación, ¿verdad? Al circular en la sangre, se incrustan en el tejido comestible que nosotros comemos, la carne del pescado. ¿Okay? Se han encontrado con elementos microplásticos en el hígado, en la sal de mesa, obtenida del mar, lagos o pozos, en las bebidas, en las aguas embotelladas, en el agua de grifo, en la cerveza. Entonces estamos expuestos a sustancias que pueden tener efectos muy deleterios para el organismo, que están presentes prácticamente por todo lado. Desgraciadamente a mí siempre me dicen, mira Rigo, tus charlas son un desastre, porque solo malas noticias das. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, se han hecho estimaciones de cuál es la exposición oral a este tipo de partículas. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, los mejillones y ostras azules van desde 1.800 a 11.000 partículas de estas. ¿Verdad? Inclusive, en dispositivos médicos como son los reemplazos articulares, las operaciones que hacen para sustituir una rodilla o una cadera, eso implica un lugar en el cual dentro del cuerpo se van a incorporar microplásticos, ¿no? Que van a estar en forma de macromoléculas en las organelas, ¿verdad? En los micronúcleos, en las células, en los tejidos, en los órganos. ¿Okay? ¿Y cuáles son los efectos? Bueno, es un contaminante emergente. Se ha relacionado con células de adenocarcinoma humano gástrico, ¿no? Se ha demostrado que hasta un 35% de los microplásticos ingeridos
se incorporan a la sangre en menos de una hora en experimentos con ratas. Se ha encontrado que produce cambios en el ADN, ¿verdad? Y afecta la viabilidad de las células. El organismo no cuenta con rutas metabólicas de eliminación. ¿Cómo se debe eliminar algo que es del orden de los micrómetros, ¿verdad? Y sin embargo, el riesgo de esta ingesta es poco conocido. Y entonces no se han hecho estudios sobre el impacto, digamos, en grandes poblaciones, ¿verdad? Y como tampoco hemos hecho estudios esos estudios se hicieron en países desarrollados, pero en Costa Rica no sabemos nada de esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos puede salvar? Aplicar el principio precautorio, que dice que cuando el riesgo es desconocido, se deben tomar medidas de protección de la salud, aunque no haya evidencia científica conclusiva. Entonces, la forma más efectiva de prevenir los efectos sería disminuyendo o eliminando el uso del plástico, que vemos que es prácticamente un sueño de opio, ¿verdad? Sin embargo, la Asociación Americana de Pediatría ha dado 6 recomendaciones. Entonces, primero, la exposición es inevitable porque los microplásticos están por todas partes. Entonces, la primera recomendación es beber agua del grifo, porque el agua potable es uno de los mayores contribuyentes. Y el agua embotellada proporciona casi el doble del nivel de microplásticos que el agua del grifo. La otra asunto es no calentar la comida en plástico. Si usted va a calentar la comida, caliéntelo en un recipiente de vidrio, ya sea en el horno de microondas o en una estufa. ¿Ok? Los plásticos, cuando usted los calienta, lixivian productos químicos en los alimentos. Entonces, además, se recomienda no poner los plásticos en sus lavaplatos. Nosotros prácticamente yo no conozco a nadie que tenga lavaplatos, pero eso es una recomendación que hace la Asociación Americana de Pediatría. Hay que evitar los envases plásticos de alimentos con problemas reconocidos. ¿Cuáles son? 3, 6 y 7. 3, PVC. 6, poliestireno y otros. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos que aprender a leer el culito de la botella para ver de qué está hecho, cuál plástico está hecho, ¿verdad? Porque 3, 6 y 7 implica la presencia de talatos, estireno y bifenoles. Entonces hay que evitar el uso de recipientes que tengan esos números en el símbolo de reciclaje en la parte inferior. Y además recomiendan que coma más comida fresca, para que no tenga que guardar comida en recipientes plásticos y después recalentarla, ¿verdad? Entonces hay que ver el culito. Por ejemplo, aquí está el PET, uno, ¿verdad? Pero ya sé, ¿para qué va a tomar agua? Mejor tómelo del tubo, porque este PET tiene el doble de fibras que el agua de la tubería. Minimizar el polvo doméstico. Resulta que el polvo, ¿verdad? El polvo doméstico está formado en un gran porcentaje de microplásticos. Entonces hay que tratar de regular la exposición al polvo, ¿verdad? Entonces se ha dicho que purificadores de aire pueden ayudar, ¿verdad? Para reducir la contaminación del aire interior de las viviendas. Y pensar en el panorama general. ¿Cuál es el problema? Que las soluciones tienen que ser a gran escala. Y vea que ni siquiera somos conscientes del peligro que implican estos contaminantes ambientales, ¿verdad? Entonces, realmente, muchas veces el reciclaje que se ha hecho de los plásticos hace que el plástico sea de muy baja calidad, ¿no? Por ejemplo, los empaques de plástico de un solo uso, el que nos dan en el restaurante chino. Si va a comer chino, lleve un recipiente de vidrio y le dice al chinito, por favor, écheme chushi en este recipiente. Son medidas que parecen tontas, pero hoy uno no sabe las consecuencias que puede tener esto. ¿Okay? La caja, en el año 2020,
prohibió la entrada, prohibió el uso, la compra y entrada de productos de estereofón para alimentos en la caja. Usted no puede llevarle comida a alguien que está internado en un hospital en un recipiente de estereofón. Lo que se espera es que la guarda lo coge y lo eche en la basura. ¿Ok? Bueno, hasta aquí llega mi charla. Si a alguien le interesa este asunto, hay un libro, se llama Microplastic Pollutants. Es un libro como de 360 páginas. Si alguien tiene interés, aquí está mi correo electrónico, rigoberto.blanco@gmail.com, y me lo pueden pedir y yo trataré de hacérselo llegar por correo electrónico. Muy bien, muchas gracias. Eso era lo que les tenía que decir. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo. Muchísimas gracias, don Rigoberto. Es, bueno, excelente exposición, un material que nos, bueno, como dice usted, nos asusta, ¿verdad? Pero De también eso se trata. nos hace estar conscientes de esta tremenda realidad con los elementos de plástico, ¿verdad? Entonces, yo creo que ha sido una presentación muy reveladora. Si alguno tiene preguntas, las puede hacer por el medio del chat. Se nos olvidó recordarles al inicio. Vamos a ver, no veo, no hay ahorita preguntas, pero también, bueno, nos pueden levantar la manita y con gusto le damos la palabra. Si quiere, don Rigoberto, deja la presentación para poder ver cuando levantan la mano, porque si no se nos... Espérate, voy a parar. Y recordarles también de que como ha quedado grabada esta presentación, entonces pueden volverla a escuchar. Yo creo que hay que revisarla muchas veces para ser más conscientes de esta situación. Si hay alguna pregunta, bueno, sí, don Rigoberto, doctor. No, y cada una de las, traté de poner en cada lámina la referencia, para si quieren Correcto. buscarla. ¿Verdad? Bueno. Correcto. Sí. ¿Preguntas? Pues muchas gracias por la invitación. Ojalá que les haya servido de algo. Y estoy a la orden para cualquier cosa. ¿Okay? Excelente y muchísimas gracias. Y todos, bueno, hacer más conscientes de lo que cae en nuestras manos diariamente, ¿verdad? Mientras el doctor Blanco hablaba, yo repasaba todos los implementos que tengo en la casa, ¿verdad? La cantidad de recipientes chinos, ¿verdad? Que uno va guardando para volverlos a usar y que para que los hijos no me lleven los topes, le doy en el chino, ¿verdad? Entonces ya me hizo pensar, pero también tengo un buen gabinete lleno de implementos de vidrio que hay que utilizar entonces más y no utilizar estos de plástico. Entonces, muy buenas noches, muchísimas gracias. Buenas noches, Bueno, hay muchas gracias algunos por la invitación. comentarios, ¿verdad? Respecto a la información que se nos ha brindado. Incluso me gustaría, ¿verdad? Que podamos utilizar algunos de los puntos que usted señaló para volverlos a transmitir entre la información que nosotros le estamos haciendo llegar siempre a los colegiados. Muchísimas gracias, doctor. Si gusta, le puedo mandar la presentación. Ah, claro, bueno, también, excelente. Pídamela, ahí ya le quedó mi correo, me escribe y se la mando. Bueno. Muy bien, yo sí, le mando porque, el por correo, ejemplo, sí, correcto, las recomendaciones, por ejemplo, las 6 recomendaciones, muy importante hacerlas llegar en diferentes formas a través de los medios de comunicación del colegio. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Bueno, Y un muchas gusto. gracias. Hasta luego. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta luego.